Saludos, República Dominicana. Qué bueno es llevar a los 48.000 kilómetros cuadrados el toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico no solo de la República Dominicana, sino de América. Estamos ya en el mundo. ¿Por qué no dar las gracias a Canal 29, Canal 16, Canal 57, el canal matriz, Canal 72, 51 en Estados Unidos y a través de las redes al mundo? Abogado, Justicia y Sociedad, comprometidos, señores, con un ideal, con un mandato, la defensa de los derechos fundamentales en la República Dominicana. Señores, este es un programa especial y vamos a tratar precisamente un tema sui generis, un tema que está en el debate nacional, que ha dividido a los congresistas, que ha dividido a los políticos e incluso los empresarios tienen su reserva. Todo el mundo plantea que debe de legislarse para aprobar esta ley. Sin embargo, a la hora de la practicidad, a la hora de la ejecutoriedad, parece que hay diferencias. Para conocer esta ley de manera llana, científica, técnica, digerible al pueblo dominicano, se encuentra con nosotros un egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, profesor de la Escuela de la Judicatura, profesor de maestría de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, es catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, profesor de la Universidad Tecnológica de Santiago, coautor del libro de la argumentación empleado en la formación de la Escuela de la Judicatura, pero sobre todo concluyendo un doctorado en la Universidad de la Isla Baleares en Derechos Fundamentales. Hermano y amigo José de los Santos Isiano. Profesor, días, Luis. Un honor. Un placer. Gracias por la invitación y estamos aquí a sus órdenes, como siempre. De igual forma, se encuentra con nosotros un egresado de la Universidad Castilla-La Mancha en Derechos Fundamentales, el cual nos honra porque fuimos partícipes, compañeros en esta maestría. Profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Civil, de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, un investigador incansable. Subdirector de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago por muchos años, pero sobre todo un fajador, un litigante en los tribunales, en el escenario. Con nosotros, la excelencia, el profesor Guillermo García. Profesor, qué honra nos da en este comentario, en este debate sobre la ley de extinción de dominio. Muchas gracias, don Luis Sánchez, por la invitación y a todos los amables televidentes que nos honran con su presencia. Para nosotros es el honor realmente. Vamos a iniciar este conversatorio preguntándonos, ¿cuál es la naturaleza de esta ley? ¿Es una ley penal, civil, constitucional, inmobiliaria? Ninguna de las anteriores. ¿Es un híbrido? ¿Qué es? Sí, muy buenos días nuevamente. Para contestar la pregunta, inmediatamente tenemos que exponer y definir que la ley de extinción de dominio es una institución jurídica establecida legalmente para que el Estado pueda expropiarse de bienes de naturaleza eminentemente ilícitas, es decir, que han sido adquiridos de manera ilícita y tiene una naturaleza eminentemente jurisdiccional y es una ley también autónoma e independiente de la
jurisdicción penal, de la ley civil, administrativa, pero de cualquier otra naturaleza jurídica. Es decir, que estamos específicamente ante una ley autónoma con total independencia de cualquier otra rama del derecho. Profesor, ¿qué se persigue con esta ley? ¿Acaso no hay otras leyes en la República Dominicana que puedan perseguir los ilícitos penales? ¿Cuál es la importancia de esta ley? ¿Por qué los organismos internacionales, sobre todo Estados Unidos, está presionando tanto al país para que se conozca esta ley? Mire, complementando la afirmación certera que hace el licenciado Guillermo sobre la naturaleza jurídica de la ley, estaríamos hablando, en cuanto a la naturaleza de la ley, evidentemente, de una ley que regula el ejercicio del derecho de propiedad. Una ley, sabe que las leyes adjetivas por lo general regulan los derechos fundamentales. Bueno, hay un derecho fundamental a la propiedad establecido en el artículo 51 de la Constitución, y ese derecho fundamental a la propiedad privada encuentra en un proyecto de ley de extinción de dominio una forma de regular ese derecho. ¿Cuál es el antecedente más conocido en la República Dominicana en materia de extinción de dominio? Bueno, el sistema de confiscación de bienes, que siempre el Estado ha tenido el derecho a confiscar los bienes de los bienes de las personas que cometen un delito, son condenados, y entonces hay una serie de mecanismos a través de los cuales el que ha violado la ley penal también hay mecanismos jurídicos para confiscarle los bienes. Lo que pasa es que la confiscación de bienes que nosotros conocemos es una confiscación de bienes ex post, es decir, primero se determina la culpabilidad penal y luego te despojan del ejercicio del derecho de propiedad de los bienes. Incluso el artículo 51 de la Constitución establece también la confiscación de bienes y dice que no se puede confiscar por razones políticas. Y el numeral 6 de la Constitución establece, da el primer picazo para una ley de extinción de dominio, o sea, la ley de la Constitución del año 2010. Lo que significa que donde se instituye formalmente el derecho de propiedad en la Constitución de la República, ahí mismo se establece en el numeral 6 de ese artículo la posibilidad de la extinción de dominio. Entonces esa ley deriva directamente del artículo 51 de la Constitución. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que con una ley de extinción de dominio, lo que se procura es prejuzgar la culpabilidad de las personas hacia las cuales se les quiere atribuir determinados delitos penales. Y entonces con un pretexto, yo diría que un pretexto sumamente superficial, porque ellos dicen, bueno, no se juzga a la persona en la extinción de dominio, se juzga a la propiedad, se juzga a los bienes, se juzga a la cosa. Como si tú pudieras hacer una separación tan fácil de la persona humana de los bienes de los cuales él es propietario. O si tú tuvieras la posibilidad de tú poder establecer un sistema judicial tan sólido que sea capaz de no dejarse permear por el prejuicio que genera una sentencia primera de extinción de dominio para luego juzgarte penalmente y respetarte la presunción de inocencia. Es decir, ¿hasta qué punto existe? Por ejemplo, yo vi las asociaciones empresariales han publicado, parece que se han asesorado de expertos en la materia y han publicado ese tipo de preocupaciones. Después que a mí me juzgan los bienes míos y me los quitan, me los confiscan, me extinguen el derecho de propiedad y hay una sentencia, esa sentencia es, no sé hasta qué punto esa sentencia no se va a convertir en prueba de una prueba indirecta de lo que pudiera ser mi potencial responsabilidad penal. ¿Qué juez va a fallar a favor de un imputado
al que le han confiscado los bienes a través de un proceso de extinción de dominio. ¿Qué juez va a contradecir una sentencia de extinción de dominio? Entonces, ese tipo de preocupación es la que genera toda la discusión que se ha armado y lo que ha dificultado un poco que se apruebe la ley. Porque una cosa es usted plantear en abstracto una supuesta separación entre los bienes y la persona, y otra cosa muy difícil es que un sistema de justicia asuma eso de esa manera. No lo van a asumir. Los jueces penales, cuando le llegue un imputado al que le han quitado los bienes a través del procedimiento de extinción de dominio, ese juez ya va a tener el prejuicio de que esa persona es culpable en lo penal. Y por eso es evidente que esa ley, si se aprueba en los términos en que está, contraviene la Constitución, sería inconstitucional, esencialmente inconstitucional sería esa ley. Profesor, vamos a ir viendo cada uno de los elementos que están en discusión. Uno de los elementos que no discutió la Comisión Bicameral del Senado es precisamente una de la naturaleza de la ley. Esta ley se puede ubicar como una ley de naturaleza orgánica porque persigue precisamente el derecho de propiedad, y más que cualquier derecho tangible o intangible, mobiliario e inmobiliario, bancario, es la titularidad, la certificación, fundamentado en el artículo 51 de la Constitución. Sin embargo, hay legisladores que plantean que no es una ley orgánica y que puede aprobarse con la mayoría simple. Puede ser una ley, puede aprobarse una ley con la mayoría simple que afecte que el bien jurídico a perseguir sea el derecho de propiedad que ha expresado las Naciones Unidas, la Constitución de la República, que la persona, la dignidad humana no está completa si se despoja al ser humano de los medios para subsistir y desarrollarse. Fíjese, profesor, La dignidad humana. Fíjese, profesor, que el derecho de propiedad envuelve el desarrollo de cualquier nación del mundo, no solamente aquí en la República Dominicana. Y por eso el tema es sumamente preocupante con respecto a todos los sectores, tanto del ámbito social, económico, político y de cualquier otra naturaleza, en este país y también en cualquier parte del mundo donde se debata una ley de esta naturaleza. Pero lo que se requiere, y una de las naturalezas que identifica, aparte de la autonomía, de la especialidad de esa ley, es el carácter real, porque establece que persigue eminentemente los bienes obtenidos de manera ilícita. Ahora bien, el tema no es tan pacífico por lo siguiente: nadie pone en duda que el derecho de propiedad es un derecho fundamental establecido en la propia Constitución de la República Dominicana. Ahora bien, el tema no es pacífico por el hecho de que cuando se concretiza ese derecho de propiedad, si ese bien ha sido adquirido de manera ilegal, de manera ilícita, a través de las características que identifican cuáles son los hechos y las acusaciones por el cual debe ese bien ser perseguido. Por ejemplo, aquellos casos que identifiquen que ha sido obtenido por actuaciones o actividades del tráfico ilícito de estupefacientes o drogas psicotrópicas, por lavado de activos, por delitos contra la administración pública, por defraudación aduanera o tributaria, es decir, tráfico de armas, tráfico de personas. En ese sentido es que
si en el desarrollo de la investigación hay causas eficientes para poder demostrar que ciertamente esos bienes han sido adquiridos de manera ilícita, la concreción para obtener el derecho de propiedad en ningún momento se ha materializado. Y esa es más o menos la discusión con respecto al derecho de propiedad. Ahora bien, asumiendo esto con relación a la, de una u otra manera, a la concretización real, independientemente de cómo se haya obtenido, entonces sí se violaría, se vulneraría ese derecho fundamental de la propiedad en ocasión de que ya la persona ha obtenido ese bien inmueble, tangible, intangible, ese bien corporal. En ese sentido es que la discusión se ha establecido. Y por eso es que uno de los efectos también de la ley de extinción de dominio es la retrospectividad con relación a que necesariamente es una limitación al derecho de retroactividad que establece la Constitución de la República. En ese sentido, como cuando una ley es aprobada, promulgada posteriormente, entra en vigencia para a todas aquellas personas e instituciones jurídicas y todo el mundo dentro del ámbito jurídico en un país democrático es a partir de la entrada en vigencia y para lo porvenir. Sin embargo, una de las características que identifica la ley de extinción de dominio con respecto a la retrospectividad es ciertamente lo que anteriormente hemos explicado, como esa ley es para lo porvenir, sin embargo, como no se ha concretizado el derecho de la propiedad en el sentido de que ha sido adquirido mediante actividades eminentemente ilícitas como la que anteriormente hemos identificado, podría entonces perseguirse esos bienes con respecto a esas personas. Y hay una especie de limitación, si se quiere, con relación al principio de retroactividad. Y asumiéndolo como un derecho favorable a todas las personas, inclusive de protección a la seguridad jurídica propiamente hablando, porque la retroactividad de la ley garantiza la seguridad jurídica como principio constitucional. Sin embargo, también hacemos de una u otra manera esta distinción con relación a la retrospectividad y a los derechos fundamentales en cierto sentido, por el hecho de que ningún derecho fundamental es absoluto. Existe la reserva de ley que puede limitar un derecho fundamental cuando proviene de la propia Constitución o una ley especial abordaría esa limitación. En ese sentido, esa ley podría limitar el efecto de la retroactividad con relación a estos tipos de actividades que anteriormente hemos mencionado. Por último, con relación a la pregunta, y es relacionada precisamente a si se requiere un quórum especial como consecuencia de que es una ley especial y que requiere las 2/3 partes de las cámaras, no una simple mayoría por votación, por el hecho de tratarse de una configuración, si se quiere, del derecho de propiedad. Si es así y se asimila así de esa manera, entonces requeriría las 2/3 partes por tratarse de un derecho fundamental como la propiedad. Ahora bien, si se requiere una mayoría simple o una mayoría por voto absoluto, por la mayoría absoluta de las cámaras en las que participen los senadores cuando sea en la Cámara del Senado, los diputados en la Cámara de Diputados, entonces el procedimiento sí se asimila con respecto a la primera posición que nosotros hemos externado, entonces pasaría con mayoría simple por el hecho de que ese derecho de propiedad nunca se configuró por provenir precisamente de cuestiones y actividades eminentemente ilícitas, nunca se concretizó. Esa es la situación que no es tan pacífica, ni siquiera de entender muchas veces por la ciudadanía común, porque envuelve ciertamente principios cardinales que todo sistema democrático de justicia tiene que tener y que tendría que resolverse necesariamente a través del principio de la ponderación y también a través del principio de proporcionalidad con respecto a estos temas que nosotros hemos invocado anteriormente. Gracias, profesor. Tenemos que hacer una pausa, pero voy a dejar en el aire al profesor José de los Santos Inicial. Profesor,
es una ley orgánica, la Constitución establece de manera clara cuáles son las leyes orgánicas. Sí. Es decir, no se necesitan explicaciones. Exacto. Es clara. No depende de qué se persigue o no. Excelente. Es decir, establece de manera científica, de manera meridiana, cuáles son leyes orgánicas o cuáles no, dependiendo qué regulen. Excelente. La pregunta, ¿es orgánica o no? Y sobre todo, me interesaría, profesor, en esta ley, ¿dónde está la juricidad? ¿Qué es la juricidad en esta ley? Al regreso de la pausa. Excelente. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Qué bueno es poder continuar con ustedes en el toque de queda nacional e internacional. En esta ocasión, conversando con el profesor Guillermo García y el profesor José de los Santos Viciano, una contribución al país. ¿Hasta dónde es posible? ¿Hasta dónde es constitucional? ¿Cuál es la presión de los organismos internacionales? ¿Cuál es la premura para que esta ley de extinción de dominio sea aprobada?
¿Dónde está el Código Penal? ¿Dónde está el Código Civil? ¿Dónde están todas las leyes que manda la Constitución de la República? ¿Por qué no se han aprobado? ¿Hay que aprobarla? Sí. Ahora, ¿cuál es la prisa? Profesor, antes de irnos a la pausa decíamos, ¿es una ley orgánica o no? ¿Dónde está la juricidad en esta ley? Correcto, correcto. Mire, nosotros quizás la preocupación más sólida que tenemos con relación a las discusiones que se han venido dando con relación a la ley de extinción de dominio gira en torno a dos vertientes. Primero, la alta incidencia del injerencismo de los Estados Unidos en la aprobación de esta ley, a tal punto de que el gobierno está siendo totalmente presionado por los Estados Unidos para la aprobación de la ley. Esa es una preocupación fuerte porque cada país tiene su propia característica, cada país es soberano, cada país tiene su propia idiosincrasia y cada país tiene que permitirse por sí solo discernir cada ámbito de los ordenamientos que se va a dar para regular la vida en sociedad. Y por consiguiente, una norma, una ley no puede ser aprobada simplemente porque haya una potencia extranjera interesada en determinadas regulaciones. Yo creo que eso es un tema de alta preocupación y que debe llevar a la sensatez a los distinguidos legisladores que están discutiendo esa ley. La segunda preocupación que nosotros tenemos con relación a la ley de extinción de dominio es la baja calidad del debate legislativo que se está produciendo alrededor del proyecto. Por ejemplo, cuando usted oye decir a algunos legisladores y algunos asesores legislativos de que esa ley, de que no se trata de un proyecto de ley orgánica, eso es algo lamentable porque usted puede defender un proyecto de ley, usted puede tratar de que prevalezca porque usted tenga interés en que determinados ámbitos de la criminalidad no se aproveche de determinada flexibilidad de los ordenamientos, todo eso usted lo puede defender. Ahora, usted lo que no puede es intentar cambiar el contenido de un ordenamiento jurídico constitucional que establece de manera clara cuándo estamos en presencia de un proyecto de ley orgánica y cuándo no. El hecho de que la extinción de dominio afecte los bienes y hasta donde nosotros tenemos entendido afecta la propiedad, y el artículo 51 de la Constitución en el numeral 6 establece un acápite que permite la regulación, una especie como de reserva que permite la regulación del derecho de propiedad a través específicamente de la extinción de dominio. Bajo esas condiciones no hay posibilidad alguna de usted poder argumentar de que no estamos en presencia de una ley orgánica. Entonces, cuando usted ve un debate legislativo que primero discute cosas tan superficiales como esa, solamente por hacer prevalecer o por hacer aprobar de manera de prisa una ley que no sé cuál sería la prisa, porque el Estado tiene unos mecanismos ahí que lo ha estado utilizando en los últimos 30 años, que es el mecanismo de la incautación provisional de bienes para las personas que están acusadas de cometer delitos. Lo que el Estado tiene que depurar y hacer más eficientes los procesos de incautación que existen y que la ley lo permite y regular eso mejor. Y ser un poquito más sensato al momento de establecer una ley de esta naturaleza. Déjeme decirle que lo que se llama el non bis in idem, que es un principio cardinal del derecho penal dominicano, la doble persecución, cualquiera que sepa o que entienda de justicia penal sabe que un juicio de extinción de dominio, paralelamente con un juicio penal, basándose en los mismos hechos y basándose en los mismos derechos, ahí hay doble persecución, hay persecución paralela. Y no se puede utilizar sofisma de que una cosa son los bienes y que otra cosa son las personas. Eso es mentira, porque los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana. Si eso es verdad, si esa cátedra que nos dieron a nosotros en materia de derecho constitucional, de que los derechos fundamentales son inherentes a la personalidad humana, entonces mis bienes son inherentes
a mí, a mi persona. Y por consiguiente, los bienes míos son una continuidad de mi persona jurídica, de mi persona como ciudadano. Y por consiguiente, usted no puede separar mis bienes de mi identidad personal, a tal punto de que el Estado, cuando va por la persecución penal en contra de un individuo, por lo general termina afectando sus bienes, ya sea a través de las indemnizaciones que se le pueden imponer a una persona que haya violado la ley penal en determinadas circunstancias, o ya sea a través de la incautación o a través de la confiscación, lo que significa que no hay duda que los bienes son una continuidad de la persona. Entonces, cuando usted oye un debate legislativo que no es capaz de establecer los riesgos que hay de un instrumento jurídico así, que va a permitir todo tipo de abuso. Yo vi ahí una publicación me parece que de una de las asociaciones empresariales, donde ellos dicen que es verdad que se necesita una ley de extinción de dominio, pero hay que garantizarle a la población de que eso no se va a convertir en un instrumento para el abuso de poder. ¿Cómo le garantizan a un ciudadano o cómo le garantizan a la sociedad dominicana que esa ley no se va a convertir en un instrumento de abuso de poder? Por parte de los que van a perseguir. Y cómo garantizar, ¿dónde tenemos nosotros el juez sensato, el juez mesurado, el juez independiente, el juez imparcial? Nosotros contamos con ese juez que sea capaz de que una vez se instala una sentencia de extinción de dominio provisional, sumaria, que despoje a un individuo de su bienes, después descargarlo en lo penal. Tenemos nosotros ese juez. El sistema de justicia penal dominicana cuenta con ese juez. El sistema de justicia penal dominicano cuenta con un ministerio público sensato que sepa que un instrumento así es peligroso para usarlo. ¿Dónde está ese funcionariato que va a aplicar un instrumento jurídico de ese tipo? Entonces, yo creo que el debate legislativo y el debate político que se da alrededor de ese debate legislativo debe ser un poco más sensato y debe ser un poco más reflexivo. Correcto. Profesor, la lógica aristotélica plantea en el silogismo que dos premisas mayores van a dar una conclusión. Y que si el silogismo lo inicio con una premisa falsa, la conclusión es falsa. Correcto. Si todo dominicano es ladrón y Pedro es dominicano, Pedro es un ladrón. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y esto sí es peligroso. Se parte de una subjetividad, se parte de una presunción. Y la presunción, dijo Sócrates, Protágoras, Pitágoras, que no tiene un carácter científico ni técnico. ¿Cuál es la presunción? De que la casa, de que la cuenta que tengo en el banco, ha sido fruto, ha sido el resultado de una actividad ilícita. ¿Se invierte la presunción? Excelente, excelente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es decir, ¿cómo puede un sistema perseguir los bienes de una persona partiendo de una presunción de que todo lo que tiene Isiano es falso? Excelente. Porque es fruto de algo ilícito, pero no se ha demostrado. Ningún juez ha dicho que esto es fruto de una ilicitud. Correcto. ¿Dónde está la juricidad? Excelente. Mire, profesor. Un segundo, profesor. ¿Dónde está la juricidad? Claro. Es decir, esta ley parte de una premisa falsa. Totalmente. De que el ser humano parte de un ilícito. De que el ser humano lo que tiene en República Dominicana, pero peligroso más, profesor. Correcto. No hay una clasificación de los ilícitos. Es decir, la
la clasificación que plantea como punto de referencia, es decir, el narcotráfico, el lavado, la trata de personas, eso lo pone como un macro, pero la ley especifica todos los bienes, ojo, una premisa universal. Cuando dice todos los bienes, no solamente de lavado, de narcotráfico, de la trata, todos los bienes que provengan de una actividad ilícita podrán ser procesados a través de la ley de extinción de dominio. Todos. Excelente. Pero resulta que en la República Dominicana todavía el 60% de las propiedades del país, gente que tiene 1.000, 2.000 tareas de tierra, no tienen título, no están registradas, están todavía sobre el derecho comunero. ¿Y por qué? Porque el Estado ha sido deficiente en el registro. Incluso el gobierno ha mandado a la Suprema Corte de Justicia que agilice el procedimiento para acreditar la propiedad, para dotarla de un título, porque no se avanza. Entonces, imagínese usted que comience una gente que tiene 200 tareas, 300 tareas, que tiene 8 casas, que fue de la abuela a la bisabuela, y que le pongan la carga de la prueba al que lo tiene. Entonces usted no puede demostrar porque usted no tiene papeles, aquí no hay nada registrado. Eso es ilícito. Mire, es un absurdo. Es un absurdo. Dígame, profesor. Sí, profesor, la ley de extinción de dominio, el proyecto de ley de extinción de dominio especifica exactamente 9 causales de actividades ilícitas. Ahora bien, con relación al enriquecimiento injustificado, cualquier persona podría entrar en una situación sumamente difícil, sumamente delicada. Pero por eso es que nosotros anhelamos que ese proyecto sea reducido y no un enriquecimiento ilícito con respecto a cualquier persona, sino que parta de una causa mucho más justificable, y si acaso esa persona fue un funcionario ya pasado de una actividad gubernamental, etcétera, y que exhibe una fortuna o bienes inexplicables, nosotros entendemos que sí, pero un ciudadano común y corriente, que un ministerio público que traspase el principio de objetividad, o aquel empresario que nunca ha estado envuelto en situaciones ilícitas de ninguna naturaleza, ni siquiera ha hecho negocio con el gobierno, con ningún gobierno pasado aquí en la República Dominicana, que se le requiera inmediatamente una persecución porque algún fiscal a lo mejor persiga de manera desenfrenada, que tiene que justificar sus bienes. Entonces es una situación totalmente que rayaría, ¿no?, ¿verdad?, con el principio de legalidad. Hay una situación que cuando usted pregunta por el principio de juridicidad, que nosotros también tenemos que analizar, y es que esta ley, recuérdense que es en contra de los bienes, no en contra de la persona. Esa es la autonomía, la especialidad, INREN, ¿no?, ¿verdad?, con relación a su autonomía, especialidad e independencia. Y nosotros involucramos también de una u otra manera lo que se llamaría la competencia. Pero ¿qué sucede? Que esa ley establece, y en el estudio del proyecto de esa ley, nosotros pudimos analizar lo siguiente, que se respeta el debido proceso con relación a la ley, porque hay una etapa de investigación llevada a cabo con relación al juez de la instrucción, donde deben ir todas las situaciones del control de la investigación con respecto a ese bien. Un ejemplo de que se requiera una autorización judicial para inclusive poder penetrar y ver el local o la casa, etcétera, donde se necesita una autorización judicial, el juez de control. La etapa de juicio es el tribunal colegiado de donde se encuentre el bien inmueble. Y hay apelaciones tanto en la etapa preparatoria de investigación y luego también en la etapa de la obtención de la sentencia, en la etapa ya judicial. Y también la vía de los recursos ante esa sentencia y la casación, de manera como si fuese asimilable al mismo sistema penal,
pero con mayor brevedad con respecto a los plazos, inclusive el propio recurso de casación en ese sentido. Pero, naturalmente, que no obstante esta situación con respecto a las etapas del proceso, independientemente de que sea un bien de la propiedad, etcétera, esto de una u otra manera, con relación a la teoría jurídica del delito, en lo que respecta a la tipicidad y también en el grado más específicamente de la culpabilidad, que es una carta fundamental del ciudadano, la teoría jurídica del delito, no es para que cualquier acusador o fiscal, etcétera, esté acusando a una persona, sino que esto proviene desde la escuela clásica con César Beccaria en su obra Cumbre de los delitos y las penas, cuando de ahí se desprende el principio de legalidad, nulo un delito, nulo la pena sin ley previa. Es decir que, aunque busquemos en la teoría jurídica del delito esa especificidad y la dogmática penal, en cierto sentido, tiene una vinculación extrema con el principio de legalidad, que es un principio constitucional. Entonces, en ese sentido, cuando vinculamos esto al principio fundamental también de la presunción de inocencia, vinculado exactamente al desarrollo que va teniendo esa persona dentro de la propia dignidad humana y desarrollo evolutivo como persona, que está adquiriendo bienes de diversa naturaleza, entonces podría de una u otra manera rayar o chocar con ese principio fundamental de la presunción de inocencia en ese sentido. Ahora bien, nosotros en la práctica decimos lo siguiente: el principio fundamental de la presunción de inocencia se tutela efectivamente y judicialmente, independientemente de que esté en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales es signataria la República Dominicana. Si eso con respecto a la persona, que lo vemos con las medidas de coerción, cuando se imponen medidas coercitivas por largo tiempo, independientemente de las características que identifican a las mismas, como la provisionalidad y también la temporalidad, entonces, con respecto a un bien, ¿habrá el principio fundamental de la presunción de inocencia? Pues claro que no, porque es una distinción con respecto a lo que hace la ley, porque muchas veces ni judicialmente se protege. Entonces, imagínense ustedes ahora que no esté, mucho menos podrá hacerse efectivo ese principio. Pero hay una situación con respecto a las medidas cautelares que yo he tocado, esa ley también lo contempla. Es decir, que las medidas cautelares con respecto a la incautación y deja abierto inclusive por cualquier otra modalidad que establezca la ley, se pueden aplicar medidas cautelares a los bienes de las personas que estén en conflicto con esta ley de extinción de dominio. En ese sentido, la ley también suprime absolutamente la etapa intermedia, es decir, la audiencia preliminar. Y ahí es que yo hago la similitud. ¿Por qué mejor con respecto a estos tipos de causales que establece el proyecto de ley de extinción de dominio no pudo modificarse el Código Penal exactamente con relación a la supresión de la audiencia preliminar, que, dicho sea de paso, de acuerdo a las estadísticas, no tiene ningún tipo de significado cuando las partes han presentado pruebas, porque la legitimidad de la prueba como principio podrá establecerse en cualquier estado de causa. Y en ese sentido, si lo que se quiere es mayor celeridad, yo entiendo que una salida muy efectiva y eficaz hubiese podido ser inclusive la propia supresión de la audiencia preliminar en estos tipos de causales que establece la ley de extinción de dominio, y todo seguiría igual, por la situación siguiente. Todas esas medidas cautelares que establece la ley de extinción de dominio con respecto a esas causales que nosotros anteriormente hemos explicado, están contenidas inclusive en la ley, en todas las leyes, primordialmente en la ley de lavado de activos. Por ejemplo, está la incautación, está el secuestro, pero también está el decomiso de los bienes, que es una figura ya con sentencia condenatoria definitiva. El Estado puede decomisar los bienes y traspasarlo a propiedad del Estado. En ese sentido, nosotros hacemos esa similitud y ese aporte, porque el Código Procesal Penal acaba de ser modificado, nada más y nada menos que para hacer de acción pública
aquellos casos de robo sin violencia y sin armas para que pasen a ser entonces ahora de acción pública cuando eran de acción pública a instancia privada. Entonces, ¿por qué no se hubiese podido aprovechar esta situación en ese sentido y modificar inclusive los plazos? Entonces nos evitaríamos esta situación. Ahora bien, eso es por un lado. Por el otro, con respecto, volvemos a reiterar, con relación a todo el proceso, no es tampoco que inmediatamente una persona o el bien que se esté persiguiendo mediante el proyecto de ley de extinción de dominio, si pasaría, esto significaría de plano que ya pasaría al Estado, sino que hay un proceso, hay un procedimiento, una etapa de investigación y también una etapa judicial y luego las vías recursivas. Es decir, la persona se le respetará el debido proceso y tendrá el derecho a la defensa también de acuerdo al proyecto de ley. Lo único es la situación que anteriormente hemos especificado, que dicho sea de paso también hay otro principio y derecho fundamental como es el juez natural. Sería natural el juez conociendo exclusivamente lo relacionado al bien establecido como la propiedad de una persona y con relación por otra parte a otra, como si fuese una división de juicio. Inclusive en el propio Código Procesal Penal hay una división del juicio. Profesor. ¿Por qué no se dividiría en esta etapa, en una modificación eventual? También podrían buscársele salida con relación a esta situación procesal que establece el proyecto de ley de extinción de dominio. Yo creo que todo hubiese podido quedar enmarcado dentro del propio proceso penal. Sin embargo, la ley de extinción de dominio en ese sentido podría compararse como una división del juicio si se entiende. Lo único es que quebrantaría prácticamente el principio de uno de los caracteres del delito, que es la culpabilidad, por el hecho de que podría expropiarse un bien independientemente de cualquier que sea su naturaleza. Entonces esto podría afectar esos principios que anteriormente hemos identificado. Profesor, yo pienso que usted ha dado un aporte muy significativo y hay que valorarlo. Con la anuencia de nuestro señor director, el Instituto ICI, el Instituto Científico de la República Dominicana, y que hay que valorarlo, porque está haciendo un trabajo no solamente en el área científica, académica, sino en la formación integral del ser humano de manera presencial y virtual. Si nuestro querido director nos puede poner los afiches, ahí está el diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social. Eso es vital para aquel que quiera incursar, desarrollar lo que es el derecho laboral, la seguridad social, la República, ¿qué tanto está afectando? Fíjense, ahí está Vierca Morales Hurtado, ahí está Rogelio, un amigo, un profesor, Odris Reyes, y eso es trascendental para los abogados. Iniciando en julio 23, presencial y virtual. Señor, ahí está el teléfono, 829-341-5420. Qué importante es tú desarrollarte para poder defender, como debe de hacerlo un abogado, en los tribunales. Ahí está, señores, el segundo diplomado que inicia el 30 de julio. Señores, lo que estamos hablando es derecho inmobiliario, ¿eh? Lo que estamos hablando no es derecho penal, ¿eh? Es derecho inmobiliario. Decía el profesor que modificar en el mismo Código Procesal Penal. Pero si seguimos la propiedad, básicamente sería el derecho inmobiliario y el tribunal de tierra, porque no hay nada penal aquí. El profesor Francisco Morobel va a impartir este curso. No deje de inscribirse. El Instituto ICI, Científico de la República Dominicana. Inscríbase. Gracias, señor director. Señores, profesor, tenemos que ir concluyendo. Y para concluir, es importante resaltar las inconstitucionalidades de esta ley. Excelente.
Y quiero iniciar con la presunción de inocencia. Después que yo participé virtualmente en la exposición del científico español en la tesis doctoral suya, donde plantea que la presunción de inocencia no afecta a un imputado, a un individuo, es un derecho de la humanidad, porque esa presunción de inocencia que se está vulnerando no es para el corrupto, no es para el lavador, no es para el violador, no es para el tráfico, el que vulnera los derechos en la trata de personas. No. Es para todos los seres humanos. Vamos a ver con el profesor Isiano algunas violaciones en esta ley a la Carta Sustantiva. Excelente. Yo creo que la primera violación que se quiere acometer con el proyecto de ley de extinción de dominio es una violación a los principios y a los procedimientos normales en materia parlamentaria. Por ejemplo, cuando usted quiere una materia orgánica, de ley orgánica, que regula un derecho fundamental, desvanecer eso solamente por intereses políticos del momento, para convertirlo en una ley simple, eso es una violación grave y un precedente funesto, porque en el futuro bastaría con un argumento o con una presión, y cualquier proyecto de ley orgánica que requiera de una mayoría calificada para su aprobación, entonces con un simple argumento eso se tumbaría y se establecerían normativas que sean totalmente perjudiciales y que la sociedad dominicana no esté acorde con ella. Lo otro es el tema de la vulneración de derechos. Guillermo brillantemente lo estableció. Por ejemplo, el tema de la presunción de inocencia, es evidentemente que se va a violar ahí. Y yo quiero advertir esto con relación a lo que sería el debido proceso. Es cierto que hay un procedimiento formal para los juicios de extinción de dominio, pero eso es en el papel, eso es en la letra. En la práctica todos sabemos que esas cosas no funcionan así. En la práctica lo que va a haber es una instrumentalización de esa ley para despojar a personas inocentes, a culpables, pero también a muchísimas personas inocentes de sus bienes, y después que instalen una presunción de culpabilidad, porque se la va a instalar al que le hacen un juicio de extinción de dominio y lo despojan de sus bienes, ya ahí se instala un prejuicio jurisdiccional de culpabilidad, una presunción de culpabilidad, que no hay forma de usted poderla desvanecer ni ignorar en el juicio penal material. Eso es un absurdo. Y entonces, esa sentencia que ordena la extinción de dominio y que despoja a una persona de sus bienes, esa misma sentencia va a ser utilizada en el juicio penal en su contra. Y las discusiones van a girar en torno a eso. Y va a haber lo que le llaman, pudiera producirse lo que se llama contradicción de sentencia. Me condenan a mis bienes porque supuestamente son de procedencia ilícita y después me descargan en lo penal porque yo soy inocente. Esas son contradicciones, va a haber contradicciones de fallo. Y no es porque se cree un argumento superficial donde se diga que una cosa es el juicio a los bienes, eso es totalmente un sofisma. Los bienes son una continuidad de la persona porque generan el derecho fundamental a la propiedad. Dese cuenta que por los bienes suyos califican la persona. Si usted tiene un bien de procedencia ilícita, ese bien afecta su perfil frente al Estado para una serie de cosas, no solamente para el derecho penal, para una serie de cosas. Entonces, ahí se violaría también lo que se llaman el non bis in idem. Van a juzgar dos veces. Pero lo peor es el carácter irracional del proyecto y de lo que lo promueve. La irretroactividad. No, lo irracional. Si hay que hacer un juicio rápido, Guillermo y Luis,
no es a los bienes de una persona, porque los bienes pueden esperar. Si se va a hacer un juicio rápido, tiene que ser el juicio penal. El que debe regirse por el principio de celeridad para cumplir con el plazo razonable que establece la Constitución es el juicio penal, porque afecta a la libertad de la persona. Profesor, quisiéramos continuar. Tendremos Estamos que a sus hacer, órdenes. Guillermo, gracias, Profesor, gracias otro por la programa. invitación. Usted lo dijo, ¿eh? Muy bien. Y tiene Otro la razón. programa, claro que sí. Hay que hacer otro programa porque antes de que se apruebe esta ley, el país tiene que estar claro. Y quien debe de aclarar es un programa objetivo y neutral, comprometido con el pueblo solamente, abogado, justicia y sociedad. Como siempre, que Dios le bendiga y le proteja. Excelente.